Hola chicos, soy Irene. Voy a contarles una historia sobre mi hermana Betiana y nuestro padre. Yo vi cómo sucedió todo desde el principio. Traté de intervenir, pero no sirvió de nada porque mi padre no quiso escuchar. Como todo buen padre, él hace todo lo que está a su alcance para darnos lo mejor. Lamentablemente tiene mala suerte en los negocios. Es camarero y sé que es muy bueno en su trabajo. Pero por alguna razón nunca pudo quedarse en el mismo restaurante por más de un año. Hasta hace poco trabajaba en un restaurante italiano y se llevaba bien con su jefe. Pero cuando vio que trataban injustamente a otro camarero, renunció a su trabajo. En días así, vuelve a casa con flores. Cuando mi mamá vio las flores, supo de inmediato que él había renunciado. La mañana siguiente, mientras íbamos a la escuela, papá se quedó buscando trabajo por internet. Todos sabíamos que encontraría un nuevo trabajo muy rápido porque siempre sucedió así. A veces, para cuando volvíamos de la escuela, él ya había encontrado trabajo en otro restaurante. Esta vez nos encontramos con una oferta inesperada. Papá estaba súper emocionado cuando volvimos de la escuela. Nos hizo tomar asiento. Chicas, es hora de que trabajemos para nosotros. Vamos a empezar un negocio familiar. Ya no tendré que trabajar para otras personas. Tengo una gran idea, pero voy a necesitar que me ayuden, dijo. Luego miró a mi hermana. Especialmente tú, Betiana, dijo sonriendo. La gran idea de papá era hacer un canal de YouTube para mi hermana. Aparentemente leyó una nota en internet. Se trataba de los niños youtubers que más dinero ganaron este año. Se sorprendió cuando vio que habían hecho millones de dólares. Estuvo en YouTube todo el día, revisando los canales de los niños youtubers y viendo sus videos. Se entusiasmó mucho cuando vio que eran videos bastante simples, en su mayoría de niños jugando juegos. Después de decirnos todo esto, dijo: «Mi hija es mucho más bonita que todos los otros niños que vi. Podríamos ser uno de los canales en esa lista el próximo año», dijo. Al parecer, le dijo todo a nuestra mamá durante el día. Ella también se entusiasmó cuando oyó cuánto dinero ganaban. Betiana puede hacerlo siempre y cuando no interrumpa sus tareas escolares. Algunos videos también incluyen a las madres. Puedo ayudar si quieres, le dijo. Parecía que ya habían tomado una decisión. Betiana no podía decir nada. ¿Pero podré hacerlo?, preguntó, aunque yo sabía que le gustaba la idea. El estado de ánimo en casa era muy bueno. Los videos con piscinas son muy populares. El próximo año nos mudaremos a una casa nueva con una gran piscina, dijo y empezó a soñar. Al día siguiente era sábado. Papá nos llevó al acuario. Betiana conocía bien el lugar porque habíamos estado allí antes con nuestros padres y también en un viaje escolar. Papá grababa un video, así que ella fingió que era su primera vez. Ella iba corriendo por ahí, mirando todos los peces y actuando muy emocionada. Papá estaba de muy buen humor. Grabó todo lo que Betiana hizo en el acuario. Cuando llegamos a casa, papá quiso editar los videos de inmediato. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. Tomó prestada mi laptop. Pasó toda la noche intentando usar un programa de edición de video. Me hacía preguntas, pero no pude ayudarlo porque yo tampoco sabía nada sobre el tema. Al despertar la mañana siguiente, fue muy gracioso ver que mi padre seguía trabajando en eso. Cuando finalmente lo terminó, nos lo mostró con orgullo. La verdad, era un video familiar común y corriente. Pero al mismo tiempo era igual que los videos de chicos de YouTube que tienen millones de vistas. El video de papá era tan común como esos otros videos. Hizo un canal de YouTube con el nombre de mi hermana y subió el video. Estaba muy emocionado, como si todo el país estuviera esperando para verlo. Apostó con mi madre por el número de vistas que tendría. Papá dijo que recibiría 5 o 6,000, pero mamá pensó que no recibiría más de 1,000. Estuvo ansioso todo el día y se paseaba por todos lados. Revisé el video por la noche. Solo tenía 14 vistas. Sí, 14. Estoy bastante segura de que era mi padre viéndolo una y otra vez. Y tal vez Betiana lo vio 3 o 4 veces. La semana siguiente hicieron un nuevo video cada día. Papá agregaba más videos a los miles que ya estaban en YouTube. Un día mi hermana y mi mamá jugaron un juego juntas. Entonces hicieron un video de colores usando frutas y verduras. En otro video, Betiana desenvolvía juguetes nuevos y los presentaba. Papá superó la decepción del primer video. Grababa un nuevo video, lo editaba por la noche y lo subía a la mañana siguiente. Pero a pesar de sus esfuerzos, los resultados eran los mismos. Nadie miraba los videos. Un día, papá volvió a casa con un montón de cajas. Había comprado equipos de video profesional.
Mis padres no tenían dinero ahorrado, así que tuvo que vender su auto para comprarlos. Mamá no estaba para nada contenta con eso. Ahora que mi papá estaba sin trabajo, no entraba dinero a la familia. Gastar todo ese dinero adicional no estaba bien. Durante el siguiente mes, usó la nueva cámara y luces para los videos. A pesar de que la calidad visual era mejor, el contenido era el mismo. El video más visto en el canal ni siquiera llegaba a 100 vistas. Lo peor era que Betiana ya estaba aburrida. Cuando papá la llamaba para grabar, inventaba excusas. No se veía feliz en los videos. Papá se veía peor que ella. Se sentía responsable del fracaso. No tenía trabajo, pero tenía gastos que pagar. Cuando Betiana no tenía ganas de actuar, perdía la paciencia con ella. Ya no lo reconocíamos. Le gritaba a Betiana, obligándola a actuar para la cámara. No había paz en la casa. Mis padres empezaron a pelear mucho. Betiana estaba demasiado asustada para quejarse, pero parecía un robot frente a la cámara. Cuando veía los videos, me sentía muy mal por ella. Lo raro era que a mi padre le gustaban los videos. Según él, el problema era la falta de difusión. Así que invirtió el resto de su dinero en promover el canal. Las vistas aumentaron un poco, pero al terminar los anuncios volvieron a estar como antes. Su última jugada fue ponerse frente a la cámara. Pensó que se le había ocurrido una idea increíble. Se puso un disfraz de cavernícola. Betiana lo perseguía con un montón de dinosaurios de juguete. Como mi padre era un cavernícola, corría asustado de los dinosaurios. Esperó un rato después de subir ese ridículo video al canal. Las vistas no subían, así que pidió dinero prestado a un amigo para promocionar otra vez el canal. No pude ver ese video de dinosaurio por más de unos minutos. Me dolía ver a mi padre así. Parecía tan desesperado. Al día siguiente, Betiana se me acercó en la escuela llorando. Uno de sus compañeros de clase había visto el video de dinosaurios gracias a la promoción y se lo mostró a todo el mundo. Empezaron a burlarse de papá y de Betiana. Ella se enojó y empujó a una chica tan fuerte que se cayó. La maestra se enojó mucho con ella. Si lo haces de nuevo, te enviaré a ver al director. Cuando se lo contó a mamá, ella también se enojó. Ella y papá tuvieron una de las peores peleas que yo hubiera visto. Mamá gritaba, «Esto de YouTube se acabó. No habrá más sesiones de video en esta casa», decía todo el tiempo. «Necesito obtener un retorno de mi inversión. ¿Vamos a desperdiciar todo este dinero y esfuerzo?», decía. Una vez que se dio cuenta de que mamá no cedía y que ella tenía razón, dejó de gritar. Después de un tiempo comenzó a disculparse. Papá no era una mala persona. Hizo lo mejor que pudo, pero las cosas no funcionaron. Perdió el control cuando no pudo encontrar una salida. Vino y habló con nosotras una vez más. «Chicas, estoy tan avergonzado de mí mismo. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Betiana, lamento especialmente cómo te traté. Entiendo si no puedes perdonarme», dijo. Estaba a punto de llorar. Se fue de la casa antes de que pudiéramos decir nada y esa noche no volvió. Le envió un mensaje a mamá por la mañana. Ella estaba muy triste cuando nos mostró el mensaje. «Cariño, estoy bien. Decidí que no volveré a casa hasta encontrar un buen trabajo. No se preocupen por mí. Las quiero mucho a todas. Perdón por todo esto», decía el mensaje. Papá no apareció al día siguiente ni al otro día, pero enviaba mensajes de texto. «Cariño, todavía estoy buscando trabajo. No puedo volver a casa sin un buen trabajo después de todo esto. Dales un beso a las chicas y diles que las amo». A la mañana siguiente el timbre sonó temprano. Era papá. Estábamos tan felices. Se dirigió a mi hermana. «Gracias por el video. Nada de esto es culpa tuya. Yo fui el que te obligó. Si alguien tiene la culpa soy yo», dijo, abrazándola. Agregó, «Ojalá hubieras encendido las luces. Tu bonito rostro se habría visto mejor». Mamá y yo estábamos confundidas. Resulta que Betiana grabó un video mientras dormíamos. En el video ella decía que amaba mucho a papá, que era todo culpa de ella y le pedía a papá que volviera a casa. Luego lo subió al canal. El teléfono de papá recibió una notificación. Un nuevo video había sido subido en el canal de Betiana. Sorprendido, hizo clic en él de inmediato. Se emocionó mucho, pero tuvo que esperar hasta la mañana porque ya era tarde. Papá encontró un nuevo trabajo unas semanas después. Dice que su experiencia con YouTube y sus habilidades para el video le ayudaron a conseguir el trabajo. El empleador le preguntó por qué había dejado de trabajar. Fue entonces cuando le contó sobre la aventura de YouTube. El empleador quería hacer un canal de YouTube con él cocinando las recetas de su madre. Decidieron trabajar juntos en las grabaciones.
Le pagará a papá dinero extra por ellos. Papá no quería hacerlo porque le haría recordar esos días tristes, pero estaba feliz de que iba a recuperar su dinero. Hola, soy Daniela. Tengo una fobia muy extraña. Me da miedo tocar ombligos e incluso hasta mirarlos. Sé que es una tontería, de hecho es muy tonto, pero así es. El ombligo que todos tenemos es lo que convierte mi vida en un infierno. ¿Qué quieres decir exactamente?, se preguntarán. Permítame que se los explique. 1. No puedo tocar mi propio ombligo. 2. No dejo que nadie, ni siquiera mi mamá, toque mi ombligo. 3. No puedo tocar el ombligo de nadie. 4. No puedo mirar cuando alguien se toca su propio ombligo. 5. Y esto es lo peor. Cuando veo a alguien con el ombligo expuesto, no puedo mirar su vientre porque temo que se toquen su ombligo. Todos son realmente malos, pero el último, no poder mirar los vientres de otras personas, realmente ha afectado mi vida. Enseguida te diré por qué eso es lo peor. Comencé mi historia diciendo que tengo fobia a los ombligos, pero algunos tal vez no sepan lo que significa fobia. Una fobia es tener un miedo intenso e irracional a algo. ¿En qué se diferencian un miedo normal y una fobia? Aquí va un buen ejemplo. Digamos que tienes 5 o 6 años y estás jugando con un perro. El perro te muerde la mano y por supuesto te asustas mucho. Después de esto podrías desarrollar miedo a los perros. No quieres tocarlos porque temes que te muerdan. Esto se llama tener miedo de los perros y es normal, porque está basado en una experiencia negativa que tuviste. Tener una fobia a los perros es algo diferente. Puedes tenerle fobia incluso si no has tenido malas experiencias. Y cuando tienes fobia a los perros, te asustas incluso cuando ves un precioso cachorrito. Les contaré qué pasa en mi caso. ¿Qué siento cuando veo el ombligo de otra persona? Primero, mi corazón empieza a latir rápido. Empiezo a transpirar mucho y no puedo respirar. Siento pinchazos en manos y pies. Esto es lo que provoca en mí nada más que mirar un ombligo. Si llego a ver a alguien tocándose su ombligo, entonces me vuelvo completamente loca. Me cubro la cara para no tener que ver lo que está haciendo. Pero es como si una fuerza invisible me obligara a mirar y empiezo a hacer ruidos extraños. Una vez una amiga de mi madre vino con su hija que tiene la misma edad que yo. Estábamos charlando en mi habitación. De pronto levantó su camisa y me mostró el ombligo. Me perforaron el ombligo la semana pasada. Dolió, pero valió la pena. ¿Crees que se ve bien?, preguntó. Mientras decía esto, tocaba con su dedo el piercing que tenía en su ombligo. Todo fue tan rápido que no pude decirle que se detuviera. Mi primera reacción fue cerrar los ojos, pero aún podía seguir viendo la imagen de su ombligo en mi cabeza. Apreté los puños y comencé a hacer ruidos como un animal salvaje. Me senté en el suelo con la cabeza en las manos. Seguí haciendo esos ruidos y balanceándome. Cuando volví en mí, mi mamá estaba en el cuarto. Dijo que la chica había salido corriendo de casa. Su madre había ido tras ella para ver qué pasaba. Después de media hora, aún no habían regresado. Si yo fuera ella, también tendría miedo. Me ruborizo solo por contarlo ahora. Obviamente no soy la única que tiene esta extraña fobia. Se llama onfalofobia. Como la mayoría de los términos médicos, viene del griego. La onfalofobia es más común entre las mujeres y suele comenzar en la adolescencia. En mi caso comenzó hace 2 años y medio. Al principio no entendía lo que pasaba. En verano duermo con shorts. Empecé a sentirme incómoda porque la cintura del pantalón rozaba mi ombligo. Empecé a despertarme en medio de la noche por esto y me di cuenta de que algo estaba mal. Una mañana pensé, tal vez haya una herida en mi ombligo y por eso se siente incómodo. Y toqué mi ombligo ligeramente con la punta del dedo. Sentí como si estuviera tocando mis órganos internos. De inmediato sentí que iba a perder el conocimiento y me desmayé. Nunca más toqué mi ombligo ni tampoco permití que nadie más lo hiciera. Hasta el día que voy a contarles ahora. Lamentablemente esta fobia es un problema que afecta a mi vida más de lo que creen. Por ejemplo, me gustaba mucho ducharme, pero ahora es una tortura porque tengo miedo de tocar mi ombligo. Ya no puedo ir a la playa o a la piscina. Tan solo imaginar ver docenas de ombligos a mi alrededor me dan calambres estomacales. Pero son cosas que puedo controlar. Puedo dejar de ir a la playa y listo. Pero a veces me encuentro accidentalmente con ombligos, como cuando en un ascensor alguien lleva el ombligo expuesto o veo el ombligo de un actor en una enorme pantalla de cine.
Te daría pena si me vieras en esos momentos porque me dan ataques de pánico. Entonces, ¿cómo puedo hablar tan cómodamente de algo a lo que soy tan sensible? ¿Sigo diciendo ombligo una y otra vez? ¿No me siento incómoda? Sí, pero no tanto como antes, porque estoy yendo a terapia desde hace 4 meses y medio. Evité ir a terapia todo el tiempo que pude. Tuve que pasar una mala experiencia muy mala para decidirme a ir. Una noche estaba estudiando. Sentí un dolor alrededor de mi ombligo. Al principio intenté ignorarlo, pero pronto se volvió insoportable. Pensé en googlearlo porque no pude, porque tenía miedo de que al tipear dolor de ombligo salieran miles de fotos de ombligos. Me estaba volviendo loca. Finalmente llamé a mi hermana Claudia y le conté todo. Se asustó al ver cuánto dolor sentía y quiso contárselos a nuestros padres. ¿Puedes googlearlo primero? Al menos veamos si podría hacer algo serio, le dije. Claudia comenzó a navegar por sitios de salud. Un sitio web tenía una lista de causas según el tipo de dolor. Me preguntó cómo era el dolor. Como puñalada en el estómago, dije. Según el sitio web, este tipo de dolor en el ombligo podría significar que tu apéndice ha estallado. ¿Mi apéndice estalló? Eso era lo peor que le podía pasar a alguien como yo. Mi corazón latía con fuerza. Imaginen, el doctor iba a examinarme tocándome el ombligo. Mamá, papá, las enfermeras, todo el mundo lo miraría. Y lo peor es la cirugía de apendicitis. No podía respirar. Todo mi abdomen, incluyendo mi ombligo, se iba a convertir en el centro de atención. Mucha gente iba a tocar y mirar mi ombligo y hablarían acerca de él. En ese momento me desmayé. Casi desmayándome le dije a Claudia, no le digas a mamá y papá, estoy lista para morir. Desperté en un cuarto de hospital. El diagnóstico de Claudia acertó. El problema sí era mi apéndice. Lo curioso es que cuando el doctor empezó a revisarme, me desperté. De hecho, cuando me tocaba el ombligo, abrí los ojos y lo observé. Me llevaron a cirugía de inmediato, pero no recuerdo nada de esto. Mi cerebro probablemente tomó el control y decidió noquearme. Mejor, porque no habría podido pasar por esto conscientemente. La cirugía salió bien, pero las cosas fueron muy difíciles después. Ya me conocen lo suficiente para imaginarse cómo fue todo. No hace falta que lo repita. Solo les diré esto. Tuvimos que volver 4 veces para cambiar el vendaje de la herida. Esto por sí solo podría haberme costado 4 años de vida. Una vez que me recuperé, mis padres me llevaron a una clínica psiquiátrica especial. Es un centro para el tratamiento de fobias. Crearon un plan de tratamiento después de la primera reunión y comencé a ver a una terapeuta regularmente. La clínica tiene 12 años y yo era apenas su segundo paciente que tenía fobia al ombligo. Durante el tratamiento conocí a muchos otros pacientes. Vi que la fobia más común es el miedo a las alturas. Se llama acrofobia. Ellos ni pueden mirar una foto que haya sido tomada desde un lugar alto. Otra fobia común es el miedo a volar. Esas personas tienen terror de subirse a un avión. La gente se sorprendía al contarles sobre mi fobia. Les resultaba difícil de creer. Solo 2 de ellos no reaccionaron así porque tenían fobias tan inusuales que pensaban que las mías no eran tan extrañas. ¿Se las cuento rápidamente? Son muy interesantes. Uno se llama gelotofobia. Viene de la palabra griega gelos, que significa risa. ¿Adivinaron, verdad? Sí, miedo a la risa. La gente con esta fobia tiene miedo tanto de la risa en sí como de la gente que se ríe. Esto hace que les den terror los chistes y cualquier cosa que pueda hacer reír a ellos mismos o a la gente a su alrededor porque tienen mucho miedo de la risa. La persona que tenía esta fobia era un académico de 40 años especializado en historia del Antiguo Egipto. La historia le aburría, pero que decidió dedicarse a ella porque pensaba que las personas que se dedicaran a la historia son personas aburridas que rara vez sonríen. Eligió esta profesión para rodearse de personas que nunca se ríen. Cuando lo conocí, había progresado con su tratamiento, así que estaba bastante bien. Incluso me pidió que contara un chiste para demostrar que estaba mejor. La otra fobia muy interesante es la cacofobia. Proviene de la palabra griega caco, que significa malo o desagradable. ¿De qué crees que se trata esta fobia? Esta es más difícil de adivinar. Es el miedo a la fealdad. La gente con cacofobia no puede ver las caras de las personas que piensan que son feas. No pueden ni estar cerca de ellos. Por ejemplo, si alguien que consideran feo se sienta junto a ellos en un avión, tienen una reacción física.
La mujer en tratamiento por cacofobia tenía 30 años. Dijo que califica la apariencia de todos del 1 al 10 y tiene que mantenerse alejada de aquellos a quienes juzga que son inferiores a un 7. No te enfades con ella, porque eso está absolutamente fuera de su control. Por favor, recuerden lo que es una fobia. Tener un miedo a algo de forma extrema e irracional. Mi tratamiento todavía está en curso y, como puedes ver, va bastante bien porque no tengo ninguna dificultad para hablar de ombligos. Todavía no puedo mirar los ombligos de otras personas, pero ya puedo ver el mío. Incluso ya he empezado a tocarlo de vez en cuando. Hola chicos, me llamo Silvia. Tengo 18 años. Mi vida iba bien, pero de repente se puso patas arriba. Amor, drama, venganza, traición, felicidad. Un milagro, ocurrió de todo. Bien, no quiero preocuparlos, vamos al grano. Tengo muchas cosas fascinantes para contarles. Hace 2 años supimos que mi hermano César tenía leucemia, cáncer en la sangre. Al principio estábamos destruidos, pero pronto nos recompusimos y decidimos luchar juntos como familia contra la enfermedad. Mis padres se concentraron en su tratamiento y yo me ocupaba de mantener su buen ánimo. Decidí pasar mi tiempo con él hasta que se recuperara. Empezamos su tratamiento de inmediato. Por suerte, su diagnóstico fue temprano y sus posibilidades de recuperarse eran altas. Pero iba a tener que pasar por la quimioterapia, que tiene efectos secundarios muy graves. Primero vinieron las náuseas, así que perdió el apetito y comenzó a perder peso muy rápidamente. Poco después perdió todo su cabello. Estaba pasando un momento muy difícil y no había nada que pudiera hacer por él. Habían pasado 11 meses de tratamiento. Un día, el médico de César quiso hablar con nosotros. El cáncer avanza a pesar de la quimio. Debemos empezar otro tratamiento, dijo. Necesitaba un trasplante de células madres. Necesitábamos un donante que fuera compatible con la médula ósea de César. La probabilidad de ser compatibles entre hermanos es de 20 y 25%. También tomarían muestras de mis padres, pero era menos probable que fueran compatibles. Así que yo era nuestra mayor esperanza. Recé toda la noche para que resultáramos compatibles. A la mañana siguiente fuimos al hospital a hacernos las pruebas. Tomaron 3 muestras de sangre, a mí, a mi mamá y a mi papá. Los resultados llegarían en una semana, por lo que tendría toda una semana para rezar que fueran positivos. La semana siguiente el doctor nos llamó y nos dio malas noticias. Resultó que ninguno de nosotros era compatible. Nos desbastó. Mientras el doctor hablaba, noté los resultados en su escritorio. Los tomé y al verlos encontré un error increíble. Me entusiasmé y se lo mostré al doctor de inmediato. Aquí hay un error. Este no es mi resultado. Mire, el tipo de sangre de mis padres es seropositivo. Pero dice que el mío es AB negativo. Eso es imposible. Si ambos padres son tipo 0, entonces el hijo también tiene que ser tipo 0. Así que este informe no es mío. El doctor miró hacia otro lado, estaba muy confundida. Miré a mi padre. Papá, estudiamos esto en la clase de biología. El resultado no puede ser mío. Todavía podría ser compatible con César, insistí. Pero el doctor me interrumpió. Silvia, los resultados son correctos. El tipo de sangre de César es seropositivo, como debe ser. Sin embargo, el tuyo... No pudo terminar su frase. Por esta extraña coincidencia, descubrimos que yo no era hija biológica de mis padres. Estaban tan sorprendidos como yo. Todos habíamos esperado ansiosos los resultados de la prueba y, por lo tanto, ellos también pensaban que yo era su hija biológica. Esto nos dejó una sola posibilidad. El día que nací, alguien había cometido un gran error y me cambiaron por otro bebé. El hijo de mis padres había sido criado por otra familia, y ellos pensaron que yo era su hija, pero habían criado al bebé de otra persona. El tipo de sangre era bastante definitorio, pero también hicimos una prueba de ADN. Eso terminó de confirmarlo. Pero mi situación me importaba muy poco. Estaba más preocupada por mi hermano. Deseaba ser su hermana biológica para poder salvarle la vida. Esa noche mis padres quisieron hablar conmigo. Mi mamá dijo, te amamos. Seguirá siendo nuestra hija pase lo que pase. Pero queremos investigar esto a fondo. Porque si encontramos la hermana biológica de César, podría ser compatible. Tenían razón. Yo también los quiero y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que César mejore, les dije. Tuvimos mucha suerte porque resultó que en ese hospital solamente habían nacido 5 bebés ese día. 3 eran niños y 2 eran niñas. Yo era una de las niñas, la otra tenía que ser la verdadera hija de mis padres. Nos dieron su dirección.
Al ir me puse muy nerviosa. No lo había pensado hasta entonces, pero estaba a punto de conocer a mis verdaderos padres. Incluso podría tener que vivir con ellos en el futuro. Aunque fueran mis verdaderos padres, la idea de vivir con desconocidos era demasiado aterradora. Llegamos a la dirección y vimos un edificio viejo y en ruinas. Cuando mi padre tocó el timbre, mis piernas temblaban de los nervios. Me aferré a la pared para no caer. Pero nadie contestó, así que llamamos a la puerta del vecino. Una anciana respondió. Le dijimos a quién buscábamos. Ella tuvo problemas económicos cuando su marido murió, así que las dos tuvieron que mudarse con su madre, dijo. Su madre vivía en otra parte del país, pero estábamos decididos a llegar allí de alguna manera. Supimos que mi madre biológica era limpiadora en una inmobiliaria. La compañía nos dio su número de teléfono. Nos sentamos en un café y mi papá la llamó. Le dijo quién era y describió la situación. Agregó, no corresponde que hablemos esto por teléfono. ¿Podemos vernos en persona? ¿Podemos ir todos a visitarla? Papá lloraba cuando colgó el teléfono. Nos espera mañana. Sonaba muy triste. Silvia, debemos hacer que el hospital se responsabilice de lo que nos está haciendo pasar, dijo. Al llegar a casa, mamá dijo, irás con tu papá. Yo debo quedarme con César. Por la mañana nos tomamos en el primer vuelo a su ciudad. Estábamos seguros que esta vez la encontraríamos. Y así fue. Mi madre biológica y yo nos parecíamos tanto que sentí como si me estuviera mirando en el espejo dentro de 20 o 25 años. Ambas empezamos a llorar al mismo tiempo. Me abrazó y empezó a besarme. Yo siempre hago lo mismo, abrazo y beso. Así que ahora sé de dónde fue que lo saqué. Entramos. Mi padre estaba muy nervioso, miraba a su alrededor. Él y mi madre se miraron. ¿No está su hija en casa?, preguntó. Está, pero se siente muy ansiosa, no sabe qué hacer. Espere, voy a ver si quiere salir, dijo. Volvió con su hija unos minutos más tarde. Nunca olvidaré la expresión conmocionante en la cara de mi padre. Estaba hechizado. Había perdido a su madre cuando ella era muy joven, y su verdadera hija se parecía mucho a su madre. La abrazó y empezó a llorar. Luego me llamó y nos abrazó a sus dos hijas. Todos empezamos a llorar. De repente tenía una hermana. Su nombre era Diana. Tenía hoyuelos al sonreír al igual que mi madre, es decir, su madre biológica. Al día siguiente volvimos a casa con mi nueva hermana. Mi mamá se emocionó mucho cuando vio a Diana. Incluso se desmayó por un momento. Pero después todo estuvo bien. Tuvimos la primera noche feliz en casa desde la enfermedad de César. Al otro día llevamos a Diana al hospital. Le hicieron un análisis de sangre para ver si era compatible con César. Tuvimos que esperar otra semana. Diana y yo teníamos tanto en común que apenas nos dimos cuenta de que pasó una semana. Por fin llegó el gran día. Se suponía que iríamos al hospital a la mañana siguiente. Estábamos nerviosos. Podría ser la última oportunidad de César. A Diana le salieron granos debido al estrés. Esa noche sonó el teléfono de mi padre. Era el doctor de César. Tenía los resultados y no quería que esperáramos hasta la mañana. Diana y César eran compatibles. Todos estábamos muy felices, pero creo que Diana era la más feliz. Después de 17 años, se enteró de que tenía un hermano y ahora iba a salvarle la vida. Sin perder tiempo, se inició el tratamiento con células madres. Primero obtuvieron las células de Diana con un procedimiento simple. Después de una semana de preparativos, le transfirieron las células a César. Tuvimos que esperar 20 días para ver cómo respondería el sistema inmunológico de César. Afortunadamente no tuvo ningún problema. Todo había ido según los planes. Ahora César está mejor. Solo necesita un chequeo de vez en cuando. Los días terribles quedaron atrás gracias a Diana. Aunque mi madre biológica estaba triste, dejó a Diana mudarse con nosotros. Siempre hablamos por teléfono. Hace muchas preguntas sobre mí. Nos visitará el mes que viene. Diana y yo planeamos quedarnos con ella un tiempo en el verano. Mi padre les consiguió un abogado a mis dos madres para demandar al hospital. Al final, el hospital acordó pagar una gran compensación a ambas para resolver la demanda. Esto resolvió los problemas económicos de mi madre biológica. Mi mamá decidió usar el dinero de la compensación para la matrícula universitaria de sus 3 hijos. Dije antes que la historia también involucraba amor y venganza. Dejé lo mejor para el final. ¿Están listos? No fue un accidente que Diana y yo fuéramos intercambiadas.
Sí, escucharon bien. Fue a propósito. Fue una enfermera quien lo hizo. Al fiscal le pareció muy raro que hubiera una confusión a cuando solo había 2 niñas nacidas ese día. Así que interrogaron a las 2 enfermeras de la sala de partos y llegaron al fondo de la cuestión. Una de las enfermeras había salido con mi padre biológico años atrás. Una noche se emborrachó y engañó a mi padre. Cuando él se enteró, la dejó, por supuesto. Pero ella seguía enamorada de él. Intentó arreglar las cosas, pero él no estaba interesado. Se sorprendió al ver a mi padre en el hospital años después. Así que elaboró este malvado plan para vengarse de él. Bueno, ya conocen el resto de la historia. Cambió a la hija recién nacida de mi padre, que soy yo, por otra bebé, que es Diana. Fue a juicio donde tuvo que confesar este horrible acto que cometió y al final le dieron 11 años de prisión. Ella cambió la vida de 6 personas, y eso es si solo contamos a los padres y a los niños. Así que fue una condena bastante suave. Gracias por escuchar mi historia. Y no crean que esto solo sucede en las películas. Si te gustan las historias como esta, suscríbete a este canal. Adiós.